escuchar. Bueno, lo tenemos en comunicación ya el entrevistado. Ah, sí, justamente iba a comentar eso, estaba terminando las líneas de su artículo. ¿Le estás terminando de leer ahí? No, sí, justo te estaba cerrando el artículo que había escrito Javier Tolcachier. Javier Tolcachier, lo tenemos a Javier Tolcachier. ¿Del otro lado estás ahí? Estamos aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quieran. Manu, Cande, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá andamos, tratando de sobrevivir en esta era tan... Sí, se puso como rara, convulsa. Como oscura. Sí. Oscura, esa es la palabra, oscura. Oscura. Sobre todo con lo de los embajadores internacionales de la luz. No sé cuánta luz habrá. Bueno, Javier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en la Agencia Internacional de Noticias Presensa. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, Javier? Bueno, de lo que ustedes quieran. En principio, pensamos en compartir un poco algunas ideas sobre algunos hechos que han sucedido en la escena latinoamericana en estas últimas semanas, para intentar trazar una trama conectando puntos que parecen desconectados o disímiles, para que se entienda mejor el panorama latinoamericano e internacional ante el cual estamos, sobre todo tratándose de un gobierno, digamos, entreguista, como el que asumió en Argentina en diciembre pasado. Es verdad. Y además hay como muchas otras cositas pasando en toda Latinoamérica, incluso entre países. Sí, por ejemplo, lo de la embajada, ¿no?, mexicana. Claro, la embajada mexicana en Ecuador, donde irrumpieron fuerzas policiales ecuatorianas, violando normas de derecho internacional. Ustedes saben que las embajadas son territorio inviolable y en principio técnicamente pertenecen a los estados, no al estado donde está enclavada la embajada, sino al estado que representa la embajada. Entonces es una suerte de invasión territorial y ahí ¿pueden haber sanciones? Una intrusión de fuerzas. Sí, una intrusión, perdón, quería terminar eso, de fuerzas policiales para secuestrar a Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano, que estaba asilado en la embajada. Lo de las sanciones, sí, va a haber, hay muchas declaraciones internacionales, digamos, de diversos organismos. Incluso la semana que viene, el martes, para el martes se reprogramó una reunión de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para emitir una declaración formal al respecto, que seguramente condenará el proceder del gobierno ecuatoriano. Respecto a eso, el tema es que próximamente en Ecuador hay una consulta popular, o una consulta impopular, diría yo, una consulta programada por el gobierno, que es un gobierno transitorio de 18 meses para terminar el periodo gubernamental, digamos, de Guillermo Lasso, que fue destituido por el mecanismo llamado muerte cruzada. Sí. Entonces esto va, los analistas políticos del país, entre otras cosas, dicen que todo este asunto de la embajada y eso fue para garantizar, digamos, en un nacionalismo barato, un resultado positivo de este referendo, de esta consulta para el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa. ¿Y tenés idea cuáles son las preguntas que hay en ese referéndum? Sí, al igual que en otro referéndum que hizo Lasso en su momento, que son referéndum truchos, ¿no?, que buscan siempre reafirmar la postura del gobierno e incluir, digamos, en una serie de preguntas que le interesan al gobierno, camufladas por otras que de alguna manera reflejan el sentir popular. En este caso, según he visto, hay dos preguntas que son las que le interesan al gobierno,
Una de ellas, básicamente, la principal, referida a una reforma laboral profunda que implicaría que las empresas pudieran contratar por horas, ¿no? Algo parecido a lo que, perdón, a lo que le gustaría hacer a Milei acá, claro. Es decir, que la gente cobre por hora sin protección laboral, sin otros derechos, sin derecho a indemnización. Entonces, esa pregunta va enclavada, no me acuerdo ahora si es la tercera o la cuarta pregunta, en una serie de preguntas como tipo, ¿le gustaría a usted tener mejor seguridad o algo claro. así? No son vinculantes. No, tal es así que hubo otro referéndum referido a la minería, donde, o sea, la posibilidad de continuar con la minería en el país, y fue abrumadoramente rechazada esa posibilidad, y sin embargo salió a la luz que el gobierno, en conjunto con empresas extranjeras, o sea, no el gobierno, sino las empresas particulares de Noboa, que es hijo de un empresario muy poderoso del Ecuador, Álvaro Noboa, candidato ya 6 veces a la presidencia, dueño de una empresa que básicamente exporta bananas. O sea, se ha convertido en un país bananero, ¿no? Por si están pensando en esa alegoría. Sí, eso, es un camuflaje que tiene como objetivo, por otra parte, en el caso de que triunfara el sí, en general, reforzar la postura del gobierno y promoverlo para una elección que se realizará el próximo año para formalizar un nuevo gobierno en Ecuador. Claro. Y después tenemos también la visita de la supergenerala esta que vino Yankee acá al sur. Claro, otro camuflaje de género en este caso, ¿no? Como fue lo de Obama, un camuflaje de color, ¿no? En su momento, claro. Que, digamos, comunicacionalmente, como son todos genios de Hollywood, promocionan la posibilidad de que una mujer esté al mando del Comando Sur de los Estados Unidos. Bueno, como la Condoleezza Rice en su momento. Claro. Es esa estrategia de confundir, digamos, le llaman, en inglés en el caso de las mujeres, pink washing, ¿no? O sea, esconder, digamos, maquiavélicamente propuestas regresivas con, digamos, en el cuerpo de una mujer, ¿no? Que nosotros sabemos y estamos a favor de la justicia de género, pero no todas las mujeres, ni siquiera todas las mujeres están a favor de eso, ¿no? Sino que muchas son conservadoras y retrógradas. ¿Qué de la base naval que supuestamente, ¿no?, quieren instalar? O sea, ¿cuál sería lo que sostienen, digamos? ¿Cuál sería el argumento para tener una base naval? El argumento, o sea, una base naval, siempre los argumentos tienen relación con la protección contra el narcotráfico, el tema de investigaciones científicas, o sea, los argumentos siempre son muy bien armados, ¿no? Las narrativas para confundir a la gilada, como decimos por acá, pero el hecho es de que una base naval conjunta, como se menciona en el comunicado del gobierno con los Estados Unidos, habilitaría la presencia de fuerzas de la Marina norteamericana en un espacio que es geoestratégicamente importante, como es el espacio del Atlántico Sur, ¿no? Entonces, ese es el problema, ese es el peligro. Y si uno nuevamente conecta los puntos con el viaje que va a hacer Luis Petri, el ministro de Defensa, la semana próxima a Bruselas, a la sede de la OTAN, para solicitar el ingreso, ya hay negociaciones, el ingreso de Argentina formalmente a la OTAN como socio global, o sea, no como miembro pleno, sino una categoría intermedia,
que tiene que ver con formación, que tiene que ver con cuestiones estratégicas y no necesariamente directamente el tema del famoso artículo 5, que si atacan a un miembro de la OTAN, todos los demás tienen que verse involucrados en esa guerra, pero sí involucra a la Argentina, igual que lo que dijo Milei sobre el envío de apoyo a Ucrania, involucra a la Argentina en conflictos donde no tenemos nada que ver y sobre todo el pueblo no ha decidido su voto en base a eso. Claro, claro. De hecho, este lunes, ¿no es?, que participa en la adquisición de unos aviones F-16. Sí, de Dinamarca, ¿no? Claro, sí, que van a comprar... no sé para qué quieren aviones F-16, pero bueno. Sí, que supuestamente también hace poco, bueno, una de las cosas que vino a hacer la supergeneral a esta Yankee, que vino a traer un avión Hércules, pero que ni siquiera era para este gobierno, ya se lo habían donado al gobierno anterior. Sí, el tema también hay que verlo en el marco de la provocación internacional, ¿no? Claro. Es decir, geoestratégicamente el objetivo de Estados Unidos es distanciar lo máximo posible a Latinoamérica y sobre todo a aquellos países que apuestan por el multilateralismo, es decir, por una nueva democracia internacional, digamos, no manejada por los Estados Unidos. El objetivo es distanciar a Latinoamérica tanto de su unidad propia como de sus relaciones con China y Rusia y con los BRICS, ¿no? Es decir, evitar el fortalecimiento de ese bloque de países que quieren un nuevo tipo de relacionamiento internacional no tutelado. Entonces, en ese marco, también más allá de las implicaciones prácticas de cada movida, hay que ver todo eso como provocación, es decir, comprarle aviones a un miembro de la OTAN, aunque no se usen para nada, es, digamos, como pintarle, ¿cómo se dice? Mojarle la oreja o pintarle la cara, digamos, a los otros países de los que se quiere producir el alejamiento. Claro. En general, digo, como un marco de comprensión también de estas jugadas que no siempre tienen sentido en sí mismas, sino en una perspectiva más general. Que ni siquiera tiene sentido dentro del discurso de Milei de Estado cero, hacer tremendo gasto con lo que sale cada uno de esos avioncitos. Así es. Así que, en fin. ¿Vos crees vos sabés que la plata va donde el corazón late, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a preguntar, si vos crees que son capaces de introducirnos en algún conflicto bélico, porque de alguna forma lo han estado haciendo, ¿no?, con ciertas declaraciones, como cuando dijeron que iban a trasladar la embajada de Argentina de Israel a Tel Aviv, y como que se meten ahí en cositas. Claro, se habla también de reflotar el viejo tema del memorando con Irán, ¿no?, que firmó el gobierno de Cristina de Kirchner para investigar el atentado contra la AMIA. O sea, este gobierno es, más allá de lo que yo opine, de si es posible o no es posible, eso es una especulación, pero yo creo que este gobierno es capaz de eso y de mucho más, ¿no? Incluso, por ejemplo, y eso es lo que señalo en el artículo, la peligrosidad de esta cercanía con Estados Unidos y con la OTAN, no solo de violar la declaración de zona de paz que alcanzó América Latina en el marco de la segunda cumbre de la CELAC en La Habana en 2014, sino también incluso poner en riesgo el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe no solo el uso, sino la instalación, la posesión de armamento nuclear y que fue firmado ya en las postrimerías de la década de los 60, ¿no? Entonces, no solo hay que mirar el contexto estructuralmente, sino también a dónde podría llevarnos esto, y que no es solamente
digamos, lo que todos ya sabemos, que es a un marco de pobreza generalizada, de desigualdad generalizada, de entrega de los recursos naturales, etcétera, etcétera, sino a cuestiones sumamente peligrosas que ponen en riesgo la paz y la vida de la gente que habita estas tierras. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y dónde queda la gente en el medio de todo esto? ¿Alguien se está tratando de autoconvencer de que eligió todo esto? Sí, de autoconvencer hay muchos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no hay cosa más difícil que reconocer un error, ¿no? En todo sentido, ¿no? Cosa que también vale para gobiernos anteriores, uh-huh. Errores y autocríticas. Sí, a mí me parece que el problema hoy es que la sociedad está bastante desarticulada. El individualismo ha hecho carne, la propaganda individualista, que también ha sido un plan, ¿no es cierto?, del consenso de Washington, de que la gente crea que las salidas son individuales y no colectivas, la desorganización general o cierto tipo de organización, digamos, donde la gente no tiene un papel protagónico, hoy hace que no solo se demuela las bases de cualquier posible democracia, sino también de cualquier posible reacción al gobierno, que como sabe que, digamos, más allá de los paros y más allá de las protestas, existe ese espíritu individualista, intenta demonizar a todo lo que es organización política, organización social, sindicalismo, etcétera, para, al sembrar un marco de sospecha sobre todo este tipo de cuestiones que tengan que ver con la organización, desmotivar al pueblo para que tome el protagonismo, que es la única salida en realidad, el protagonismo de la gente, el protagonismo del pueblo, no solo en el marco de salir a protestar, sino de construir nuevas alternativas y de integrarse regionalmente. ¿Qué onda la relación con Brasil? Porque el año pasado, bueno, Milei varias veces como que decía que con Brasil y con China nada. No sé en qué quedaron las relaciones comerciales y diplomáticas. Bueno, esto de que con Brasil y con China nada es una simple mentira propagandística que entra en el marco de las provocaciones que mencioné antes. Uh-huh. O sea, lo de nada con Brasil y nada con China es ridículo porque son uno de los principales socios comerciales, ¿no? Si vos pensás en toda la gente, digamos, que le vende soja a China, y a quién le venderían toda esa soja y todos los derivados, todo lo que allí se produce, o el trigo, o digamos con Brasil es uno de los principales, no solo compradores, sino también vendedores, lo mismo que China, o sea, van por carriles distintos la cuestión de la realidad y las declaraciones de Milei, claro, dicho en general. Pero bueno, están ahí. Hasta ahora no dijo nada de los brasileros, ¿no? No. Mejor no levanto la perdiz. Le habrán tirado. A ver, este señor, en realidad tenemos que ver las cosas como son. Este señor es un títere y a la vez un fusible, ¿no? Uh-huh. Es un títere de las grandes corporaciones, tanto nacionales como internacionales, extranjeras, y lo van a dejar ahí, por eso digo que también es un fusible, hasta tanto su impresentabilidad, digamos, ponga en riesgo los intereses de los mismos que lo han puesto ahí, ¿no? O claro, sea, no del pueblo, sino de las empresas. Entonces, en ese momento, tal como está sucediendo hoy en Perú, ¿no? En Perú, por ejemplo, la Boluarte, la vicepresidenta, que quedó como presidenta, la vicepresidenta de Castillo, ¿no? Que hoy está preso y obviamente reclamamos su liberación inmediata, quedó ahí, digamos, porque le convenía al statu quo, ¿no? Pero hoy se le imputa una causa por unos relojes Rolex caros, bueno, una cosa realmente que en realidad podría ser
contenido de una serie de Netflix, digamos, y la pregunta es ¿por qué lo están haciendo? Seguramente porque ya no les conviene, y es una estrategia conocida sobre todo de los Estados Unidos, donde asociarse a Estados Unidos significa servir a sus intereses en el corto plazo, pero en el mediano, digamos, ser expulsado de su cercanía e inclusive juzgado. A mí una de las cosas que por ahí me preocupan es que estoy viendo que suceden muchos hechos de violencia contra militantes por ahí de derechos humanos. Ahora otra vez una militante de Hijos de Rosario recibió amenazas, justo ella es abogada. Nada, básicamente le dijeron que se fueran porque habían contratado sicarios para matarla a ella y a toda su familia. Y bueno, nada, me preguntaba si están funcionando, si funcionan de alguna forma los mecanismos para resguardar los derechos humanos, porque también tenemos dirigentes que son bastante crueles con las declaraciones, parece que cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Hay un clima bastante complicado. Sí, se ha, digamos, extendido la frontera de lo posible, pero hacia la derecha, ¿no? O sea, lo que queríamos siempre, que era extender la frontera de lo posible hacia sociedades más justas, se ha extendido en otro sentido. En relación a los derechos humanos, el gobierno sigue una estrategia de recomponer sus relaciones con las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, con la parte más reaccionaria de las Fuerzas Armadas, o con ciertos grupos que hoy quizás ni siquiera pertenecen, digamos, formalmente, sino que son ex miembros de las Fuerzas Armadas, para contar con ellas en caso, y es seguro que va a ser así, en caso de que el panorama social se vuelva aún más oscuro, aún más negro, y la protesta social en conjunto con el aumento de la delincuencia cobren, digamos, un calibre, digamos, por el cual el gobierno e incluso, te diría, la misma población pida mano dura, ¿no? Que ese es un problema que hay que ver hoy. Por otra parte, en ese sentido, digamos, las provocaciones contra defensores de derechos humanos son evidentemente una señal que es coincidente con todo este asunto de la supuesta casta, en fin, va en el marco de esta avanzada neofascista que se quiere fortalecer y que tiene como objetivo estratégico, como decía, recomponer la relación con lo peor de las Fuerzas Armadas. Ahora, acá en el caso de Argentina, la CGT lanzó un paro, una marcha para el 1 de mayo y un paro para el 9 de mayo. Pero es como que está la gente esperando que los gremios o que la cúpula de los gremios digan, che, vamos a hacer tal cosa. ¿Qué pasa que la gente sola no empieza a moverse, digamos, ya está viendo un montón de indicadores que en otros momentos hubiera saltado la ficha hace rato? Sí, mira, Manu, el resultado de la elección tuvo que ver sobre todo con que los sectores más organizados, que hoy son minoría, eso hay que decirlo, por la desarticulación social, eso que mencioné antes, que ese es el verdadero problema. Cómo recomponer la desarticulación social, o sea, cómo recomponer el tejido social después de décadas donde se viene trabajando la desarticulación social, y que tiene que ver con un fenómeno, digamos, más explicable desde lo sociológico, ¿no? Que tiene que ver con que los valores que antiguamente daban sustento al tejido social hoy están debilitados producto de veloces cambios que se han producido en los últimos años, ¿no? Si vos pensás simplemente en los sistemas de producción de hoy, hoy muchísima gente trabaja en su casa individualmente, sin contacto alguno con sus pares, ¿no? Desde la computadora. También el sistema de relaciones se ha deteriorado, aumenta la soledad, aumenta la locura social, en fin, son todos fenómenos conexos. Entonces, esta desarticulación social hace
que los sectores organizados estén, digamos, en la minoría y no se haya percibido que una gran cantidad de gente, sobre todo joven, esté, digamos, expuesta a esta falta de contención social, a esta falta de tejido, a esta falta de identidad colectiva. Entonces, ahí radica un problema serio por el cual, ¿a dónde acudís para buscar socios para la protesta? Como se ha visto en los últimos 10 años, ha habido muchas movidas por internet, ¿no? De los denominados autoconvocados, cosas así, pero que en definitiva esa espontaneidad, si no tiene un marco organizativo mayor, se termina disolviéndose o termina siendo cooptada por el mismo sistema, ¿no? Estamos ante una cosa catártica nada más. ¿Cómo? Una cosa catártica nada más. Una cosa catártica, efectivamente. Y a lo que se agrega, y esto lo digo como un comunicador humanista, el tema de la falta hoy o el desconocimiento de un proyecto de futuro transformador, en el cual sí me siento incluido como humanista, digamos que genere la nueva utopía hacia la cual ese nuevo proyecto colectivo pueda marchar. O sea, es una combinación de un estado de desarticulación del tejido social junto a una falta de imágenes de futuro que deben dar sostén a las nuevas utopías. En otros momentos ha habido otras utopías o otros sentires de época y calculo que entre que va cambiando uno y otro habrá momentos de desarticulación. Pero este momento está como durando demasiado y profundizándose mucho. ¿De dónde sacamos estas nuevas imágenes utópicas? Bueno, las nuevas utopías siempre provienen de pequeños grupos, ¿no? De grupos minúsculos, relativamente poco conocidos, desconocidos, que por su mismo carácter, digamos, de utopía, no puede pretenderse que una idea sea dominante en un momento anterior, ¿no? Si pensamos en todas las revoluciones, digamos, en todos los verdaderos cambios, todos comienzan en pequeños grupos, en cosas absolutamente no conocidas y después se amplían o explotan en momentos precisos. ¿Qué sé yo? Por darte un ejemplo, uno de las cuestiones que dio sustento a las protestas de 2011, que fueron mundiales, fue un pequeño texto de un francés, Hessel, de apellido Hessel, que se llamaba Indignaos, ¿no? No sé si se recuerdan de eso, que es un texto súper corto, no es ningún manifiesto ni nada de eso, pero que, digamos, absolutamente desconocido y obviamente no publicitado por el sistema, del cual, digamos, se bebió la protesta del 11M, eso fue más en Occidente, ¿no? Porque la cosa había arrancado antes en Túnez y en Egipto, la famosa primavera árabe. El tema es que hay que apostar hoy por lo que no se conoce, o sea, por aquellos que proponen un cambio profundo desde las periferias del sistema, porque esas serán, digamos, si se expanden, serán las utopías dominantes del futuro. Hay otra cosa que hay que decir. Las utopías tienen la función de canalizar y de orientar a los grandes conjuntos hacia los grandes cambios, pero no necesariamente se corresponden con sus resultados finales, ¿no? Esa es una gran paradoja, ¿no? Es que no hay que pensar que una utopía se va a realizar en un 100%. Eso la historia lo demuestra ampliamente y por distintos motivos, donde ahora no vamos a ahondar porque nos llevaría muy lejos. Pero sí hay que apostar por utopías de profunda transformación, no quedarse corto, pensando que lo realizable
o lo viable o lo políticamente posible es lo que hay que hacer. Hoy hay que emprender caminos hacia transformaciones mucho más grandes, y yo creo que en ese sentido el humanismo es fundamental. La idea de la no violencia, la idea de la paz, la idea del cambio simultáneo en la sociedad y en las personas, en uno mismo, en la propia interioridad. Yo creo que esa es una certeza, es un proyecto cierto hacia el cual deberíamos encaminarnos, y deberíamos, digamos, comentarlo también con nuestros amigos progresistas, ¿no? Que todavía se dejan encandilar por lo que hoy, digamos, aparece como posible o como viable. Claro, claro. Te hago una pregunta, quiero ver si mi cabeza funciona bien. Lo que está pasando en Haití, ¿puede ser pensado como un ejemplo de lo que el intervencionismo norteamericano y la dependencia económica que genera puede, digamos, provocar? O sea, es como... es lo que no queremos, digamos. Desde ya que tu cabeza funciona perfectamente. En Haití, digamos, desde distintos puntos de vista, hay quienes sostienen que el desastre que tiene Haití, el intervencionismo y todo eso, es producto de un castigo histórico por haber sido la primera república, digamos, que liberó a los negros, que se opuso a la segregación racial y se independizó digamos, como colonia, ¿no? Pero si te fijas en el mapa, Haití, que es una pequeña parte de la isla que comparte con República Dominicana, está, digamos, a una distancia muy cercana, separada por unos cuantos kilómetros de mar, de Cuba, ¿no? Y de Guantánamo, ¿no? Entonces, que está justo en el extremo oriental de Cuba. Entonces, también puede pensarse desde el punto de vista geopolítico que una base norteamericana en ese lugar, junto con, digamos, la gran cantidad de bases que hay en Miami del otro lado, tiene como objetivo siempre la vigilancia digamos, de uno de los proyectos que en su momento desató una fuerte ola revolucionaria en todo el continente, que fue un efecto de demostración, como fue la Revolución Cubana. Lo que pasa es que, y volviendo a las utopías, cada generación adhiere a utopías distintas, porque el mundo en el que nace es diferente, ¿no? Entonces, hoy una gran pregunta, es una pregunta en la que a mí me gustaría investigar, es qué utopías se están generando o qué utopías se puede generar para esta nueva generación que está creciendo, porque las utopías anteriores dejan de ser válidas para las generaciones posteriores, por un lado, por sus fracasos relativos, y por el otro lado, por la transformación del mundo en el que deben actuar, ¿no? Entonces, esa es una complejidad sobre la que habría que reflexionar, ¿no? ¿Qué utopías son potables para esta nueva generación que está en crecimiento? ¿A qué utopía van a adherir? Ya que obviamente el mundo en el que vivimos es de una decadencia flagrante, y eso ya lo sienten a pleno las nuevas generaciones. O sea, no hay esperanza en el viejo mundo, pero hay que ver a dónde se dirige el pensamiento y sobre todo el corazón de las nuevas generaciones. Me siento en una partida de TEG, ¿viste? Cuando vas poniendo fichitas en las diferentes partes del mundo. Es como que te empezás a angustiar porque te están invadiendo por todos lados. Es una cosa todos hicieron pactos contra mí. Claro. Sí. Bueno, pero míralo desde este punto de vista. Si hay reacción es porque hay acción, si hay resistencia es porque ha habido avance, ¿no? Bien. Ladran Sancho. Toda esta ola, digamos, de extrema derecha, de movimientos conservadores, de confesionalismos retrógrados, todo esto tiene que ver con que el ser humano ha avanzado, hemos avanzado. La conquista, por ejemplo,
los derechos de las mujeres Uh-huh. en las últimas décadas, las transformaciones tecnológicas que vistas desde un punto de vista positivo nos permiten conectarnos mundialmente, el hecho de que las culturas se van entrelazando y encontrando, todo ello por supuesto conlleva reacciones que son producto no solo de poderes geopolíticos que quieren conservar su poder, sino también de la lentitud con la cual se transforma el paisaje interno, personal y social, ¿no? Uh-huh. Es decir, se modifica mucho más fácil el paisaje externo de las sociedades, lo que llamamos la convivencia social, que la modificación que se produce en el propio sentido de las generaciones, y entonces ahí tenemos un problema, tenemos que acelerar no solo las tecnologías, las ciencias y las transformaciones sociales en el campo de la mayor equidad, de la mayor justicia social y todo eso, sino también tenemos que acelerar la transformación de los paisajes internos uh-huh. para que esto acompañe el cambio social. Se me venía un poco esta idea de avanzamos 2, retrocedemos 1, o avanzamos 1, retrocedemos 10. Esto que decía Javier, de un poco bueno de buscar las nuevas utopías, pero también vinculado con la pérdida de valores y eso, por ahí podemos buscar un poco valores que tenemos en común, todos, todas. Sin ninguna duda que es así. Yo creo que el futuro tiene que ver justamente con la integración de la diferencia y no con la dialéctica perpetua. Uh-huh. Entonces, construir desde la comunidad, construir desde lo común, aún con diferencias, si bien difícil, yo creo que es el camino a emprender, entendiendo que la antigua idea del hegemonismo, ¿no?, que planteó este muchacho italiano, el comunista italiano, que hablaba de los monstruos, estos que aparecen en las etapas de transición, ya me voy a acordar el nombre, es sumamente famoso, que es la teoría del Gramsci. Exactamente, Gramsci, la teoría de la hegemonía. Yo creo que es una cuestión antigua esa, porque hoy el que pretenda hegemonía y centralismo está, equivocando el camino. Hoy lo que va es la convergencia de la diversidad en igualdad de condiciones, es la inclusión, aún con diferencias dentro de un conjunto mayor que se afirme, tal como decías, en lo común. Te digo más. Hace poco estuve en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, que fue en Foz de Iguazú a fines de febrero, con la idea justamente de promover una integración regional con participación protagónica de las poblaciones, cosa que hasta ahora le ha faltado y profundamente a la integración regional entre estados. Y ahí una de las dirigentes sociales lo que dijo es: estamos aquí por lo que une, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida para construir fuerza social hacia el futuro. Incluso mantener un diálogo, yo pensaba en no con Milei, pero con la juventud libertaria, que, bueno, más allá de que por ahí tenga algunas perspectivas completamente opuestas, por ahí tienen algunos puntos que sí son interesantes, que cuestionan o que han criticado el sistema, que sí me parece que hay que prestarle atención o generar un diálogo, por lo menos para bajar la escalada de violencia también. Sí, primero la dificultad va a ser, en principio encontrar a esa juventud libertaria, porque no hay que comerse la curva de que lo que vemos en las redes sociales son personas, ¿no? Ahí hay mucho bot, ahí hay mucho troll, ahí hay mucha cuenta falsa, en fin, es toda una ingeniería que reemplaza, que pretende reemplazar a las personas y la comunicación directa, ¿no? Pero sí hay un ideario, ni siquiera te diría libertario, yo diría un ideario individualista con el que hay que dialogar. Obviamente, con ese ideario sí hay que dialogar y sí hay que mostrar que en realidad cualquier logro individual está precedido por un marco
colectivo, ¿no? Ujú. Por esfuerzos colectivos, incluso, qué sé yo, los pibes que hoy trabajan desde su casa para empresas extranjeras, digamos, programando, por ejemplo, que son un ejemplo extendido de lo que pasa hoy realmente en la sociedad. Bueno, incluso la Internet misma, ¿no? Es producto de un esfuerzo colectivo, es producto de cientos de personas que han colaborado con líneas de programa para que sea posible la interconexión, de miles de personas que han colaborado para que cada uno de nosotros pueda tener Internet desde su casa. O sea, cualquier logro individual, en realidad, como decía antes, está precedido de un marco general colectivo. Por lo tanto, obviar el esfuerzo colectivo no es una utopía, es una mentira directamente. Bueno, Javier, un placer, como siempre. Me encanta porque siempre termina bien, o sea, te deja una esperanza en el cuerpo. Y eso que hablamos solamente 15 o 20 minutos, si tuviéramos 2 horas, salís volando. Bueno, Pero es que esa es nuestra función, ¿no? Bueno. Últimamente me afirmo en un aforismo que no sé de dónde salió, seguramente de las profundidades del ser, que es la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero también es lo primero que se recupera. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, nos vamos con eso. Muchas gracias, Javier, y ya te tendremos de nuevo por acá. Bueno, gracias, queridos, por explotarme de esa manera.